Coraline, es un libro enfocado a la fantasía y el horror, escrito por Neil Gaiman, que si sos amantes de los cómics ya lo debes de reconocer por Sandman, además de tener varios libros escritos a su nombre, y la película que vino 7 años después por Laika Studios, sería dirigida por Henry Selick, que ha hecho otros cortos como La Chica Luna, que no sé por qué pero le encuentro cierto parecido a Coraline, además de dirigir la película del extraño mundo de Jack, y no Tim Burton como muchos creen, y debido al enorme éxito que tuvo Coraline y la Puerta Secreta, convirtiéndola en uno de los films de animación por stop motion más taquilleros de todos los tiempos, la hizo también tener uno de los fanbase más grandes y activos del mundo de la animación, los cuales no paran de encontrar detalles, y hacer teorías al respecto de lo que está pasando y su final, siendo similar en este aspecto a Evangelion, debido a ser obras tan complejas, y llenas de tantas curiosidades, que cada quien puede fumarse un porro, y inventarse una mamada toda rara de lo que realmente está pasando, y puede que al final pueda ser cierto, por eso hoy he recopilado en mi propio y ambicioso iceberg, un montón de teorías y hechos raros que rodean a este film, y que busca ser el mejor iceberg de esta película animada, y quién sabe si puedo decir varias teorías que probablemente nunca has escuchado, o decir algo que te deje la sangre helada. Nivel 1. Comienzo el iceberg desglosando la teoría magna de cuando se habla de esta película, y de paso la más quemada también. Coraline nunca escapó del otro mundo, la misma se basa en que tanto el gato, al final de la película desaparece en el cartel, como por arte de magia, y que se ve mientras se aleja la cámara, la cara de la Beldam en el jardín, cuando lo cierto es que esta sí salió del otro mundo, porque verán, yo no sé si la gente cuando ve una película lo ve mayormente con el cerebro apagado, o en modo ahorro de energía, pero el mismo gato dice en una parte de la misma que este puede ir y volver al otro mundo a voluntad, sin tener que cruzar el pasillo. Claro, yo voy y vengo cuando quiero. Y se entiende debido a que es un ser mágico, y lo de la cara de la Beldam en el jardín, la misma tiene que ver con otra teoría que mencionaré más adelante, pero que la misma no quiere decir nada de que esta no haya podido escapar, ya que el mismo detalle se ve a lo largo de la película en el mundo real, y no es algo creado por la Beldam en el otro mundo, así como lo fue el jardín que esta crea para Coraline, más que me parece mucho más factible otra teoría similar a esta, pero que dice que la misma quedó atrapada en el mundo de la Beldam la primera vez que fue ahí, debido a que en su primera visita se da algo curioso, y es que Coraline se va a dormir y reaparece en el mundo real como por arte de magia, ya que recordemos que la obra nos deja claro que la única forma de ir entre mundos es pasando por el portal, y no fueron los ratones los que la llevaron de vuelta, puesto que esta está tal y cual la vemos como se fue a la cama, estos las hubieran más bien dejado en otra posición contraria a como la vimos, además que Coraline intenta más adelante hacer lo mismo, de irse a dormir para ver si aparece de nuevo en el mundo real, y no lo logra, lo cual formula una teoría interesante que dice que todo lo que esta ve y sucede desde este punto, no es más que un juego macabro de la Beldam, ya que a esta le gusta jugar con sus víctimas antes de acabar con ellas, quedando Coraline atrapada en dicho mundo en su primera visita, y siendo otra más de sus víctimas, logrando coserle los ojos mientras está dormida. Debido a la ausencia de un libro de arte oficial, habiendo solo un libro con escenas recopilatorias del mismo film, un grupo de fanáticos en internet decidió crear su propio libro recopilando todo el arte oficial de Coraline, que pudieran recolectar en un libro virtual de 166 páginas, en el que se destacan hermosos paisajes dibujados, en los diversos artes conceptuales, así como pequeños detalles curiosos en estos mismos, y diseños que iban a tener algunos personajes como por ejemplo la Beldam, que difieren de su versión final, un libro muy interesante que recopila bastante arte bellísimo, que hasta puedes usar de fondo de pantalla, te lo dejo ahí abajo en la descripción para que lo cheques de mejor forma. La película tiene un montón de detalles, que tal vez la primera vez que los vistes no te distes de cuenta, pero tras ver la película más de una vez los notarás, como ver un cuadro con el verdadero color de pelo de Coraline que es castaño, y esta lo tiene azul porque es su color favorito, y es su forma de demostrarle a sus padres el disgusto que siente al mudarse de su ciudad de origen, otras cosas como que la piedra que le dan las bailarinas a Coraline tiene forma de planchete de tablero Ouija, que el auto de la familia tiene una molladura, del accidente que sufrió la
madre que el doble círculo en la letra O del pastel de bienvenida en grafología significa que la persona que lo escribió está mintiendo, lo que indica que Coraline es bienvenida pero que ese lugar no es su hogar, y otros guiños que dejan en evidencia que la otra madre solo ve a Coraline como un objeto, y sé que hay un montón de detalles más, pero esto es un iceberg, y no un video de curiosidades o detalles que nunca vistes de Coraline, habiendo otros creadores que han hecho un montón de vídeos abordando los detalles de la película, que aunque pequeños, tiene su encanto, no por nada es una película tan querida, como se nota el cariño y el empeño que le pusieron, hasta en las cosas más pequeñas. La canción final de los créditos parece estar en un idioma inventado, así como el esperanto, esto es debido a que para crear dicha canción, mezclaron francés y otros idiomas como el inglés y el latín principalmente, ya que Francia es el país de origen del creador de la misma, también por eso la canción tiene bastantes similitudes con este idioma, y no solo lo hicieron con esta parte de la película, sino también con otras canciones que escuchamos a lo largo del film, y que puedes escuchar en la playlist recopilatoria de los soundtracks de la película en YouTube. Al momento de terminar el rodaje de una película, pueden haber ciertas escenas y momentos que son descartados por ya sea razones de ritmo, o por ser innecesarias. Coraline tiene varias de estas escenas las cuales fueron subidas a internet, como un breve momento en donde esta arroja accidentalmente una araña al café de su madre, saliendo esta ilesa, y manchando el papel de donde esta dibujaría varios círculos, un breve beso que le da Coraline al baby del otro mundo, una escena en la noche mientras están cenando, donde la madre de Coraline le reclama a su marido que compre un equipo nuevo, ya que el suyo está dando problemas, una escena incompleta donde se ve en primer plano, a la madre de Coraline escribiendo en su laptop, con la pantalla en negro, otra parte recortada, o más bien diálogo, se da poco después de que Coraline conoce a los niños fantasmas, con el Wavy real diciendo que no encuentra a sus padres, y que le devuelva la muñeca que este le dio, para comenzar a hablar de su abuela, a lo cual Coraline conecta cabos, y le dice que si la hermana de su abuela era negra, lo cual podría sonar como si la escena fue descartada por razones raciales, pero que lo cierto es que no es así, ya que la misma carece de sentido, ya que como verga vas a saber el color de piel de un fantasma todo pálido, siendo descartado simplemente por ser incoherente, y por último una escena post créditos donde veríamos una danza de ratones, y que fue eliminada a petición del autor del libro, pero que fue reutilizada en otro momento, y así con muchas otras escenas más, que como digo, fueron eliminadas para evitar que la película fuera aún más lenta, de lo que ya era. Similar como con las escenas eliminadas, un storyboard es un boceto dibujado de cómo se tiene que ver una escena al momento de ser grabada, solo que para el momento que comience el rodaje pueden haber ciertos cambios en estos, como la parte donde Coraline intenta rescatar el alma del niño que la tiene el padre del otro mundo, que en los bocetos es ligeramente diferente en su final, a como se vio en la película, ya que en esta el otro padre al final rescata a Coraline con sus últimas fuerzas de quedar hundida junto a él, y en la versión final este simplemente se ahoga, y le da la piedra a la niña antes de quedar sepultado. Otra escena que también sería diferente sería el primer encuentro de Coraline con las almas de los niños, donde estos le cuentan a ella con una canción, de lo que la Beldam hacía con ellos, y no como normalmente vimos. Todas estas escenas y más las podéis ver fácilmente en YouTube, y algunas hasta subidas por el mismo canal de Laika. En los tiempos donde era normal hacerle un juego a la película de moda de turno a diferencia de ahora, Coraline no sería la excepción, teniendo su único juego lanzado el 27 de enero del 2009, un mes antes que saliera la película irónicamente, para Nintendo DS y Wii, y la mítica PS2 chipeada, donde vivíamos la historia de la película, mientras tenemos que resolver ciertos puzzles y acertijos para avanzar en dicha historia. El juego se ve interesante y divertido pese a recibir mayormente críticas negativas. Tiempo después, algunos usuarios harían una especie de remaster no oficial, si así se puede llamar, para Play 4, donde mejoraron el color y la resolución del juego. Digo remaster no oficial, porque no sé de dónde salieron dichos gameplays, y comparaciones con las otras versiones, supongo que será algún ROM modificado que anda por ahí. Originalmente Coraline iba a ser una película live action, en vez de una película stop motion que adaptara el libro, pero su director decidió mejor descartar dicha idea y apostar por un film hecho con esta técnica, debido a que algunas escenas como la de los ratoncitos quedarían muy mal con la tecnología de la época en CGI, además de otras escenas, pero hace unos años en el 15º aniversario de la película, se hizo una encuesta para recrear una parte de la misma como si fuera real, parte que ganó la escena del teatro de las bailarinas en el otro
mundo, cuando Coraline está buscando los ojos de los niños, encontrándose con el monstruo de las dos bailarinas fusionado, dicho momento que aunque corto, nos dio un vistazo de cómo hubiera sido un live action de Coraline, si hubieran decidido hacer la película así. En la casita del horror número 28, los Simpson hacen una parodia de Coraline, de la cual participó el mismo Neil, con Lisa y su gato parlante entrando por un portal que la lleva a otro mundo, donde encuentra una versión idílicamente perfecta de su familia, y esta al ver el contraste con su otra familia acepta que le cosan botones en los ojos. Debido a esto y a la ausencia de su hija, otros la empiezan a buscar, siendo el primero de ellos Bart, quien llega al otro mundo escapando por miedo a ahora tener que hacer la tarea de su hermana, y así otros miembros de la familia van hacia el portal buscando a Lisa, quedando atrapados en el otro mundo, al encontrarse una versión mejor de sus parejas, hasta que ambas familias deciden mejor vivir en armonía en el mundo real, después de que Homero mata al otro Bart. En YouTube, hace ya bastante tiempo se subió un video similar al video del filipino Alucin S, donde conectaban el universo de Coraline con el de Paranorman. Dicho video tuvo bastantes vistas e inspiró a otros a crear videos similares, y fanfics con sus propias historias conectando ambos universos, además de las típicas teorías que tratan de conectar ambas historias, un material bastante curioso, por si no lo conocías. El 2009 fue un gran año para la animación con películas como Ponyo, Lluvia de hamburguesas, El fantástico señor Zorro, 9, que fue estrenada el 9 del 9 del 9, y Coraline y la puerta secreta, y Up un viaje por las alturas. De tantas buenas películas solo unas 5 lograron ser nominadas a mejor película de animación, F por Ponyo, 5 de las cuales la ganadora fue Up, debido a que para los votantes Up es una historia más emotiva y de paso más digerible que Coraline, quien fue considerada más un film de culto que una película con capacidad de ganar un Oscar. Hubieron muchas personas que no les gustó esto y creen que en realidad Coraline merecía más que Up ganar el premio a la mejor película animada en dicho año, y que dicho premio fue comprado injustamente por Pixar, o quienes piensan que el que de verdad merecía ganar fue El fantástico señor Zorro, así como que las nominaciones estuvieron injustas, y que hubieron otras películas mejores que La princesa y el sapo, que pudieron ocupar dicho lugar. En fin, saben lo polémicos que llegan a ser estos premios, pero en serio, ¿tú crees que Coraline era la que de verdad se merecía el premio, y que se lo robaron injustamente, o que otra película nominada, o que fue estrenada en dicho año lo merecía más? De mi parte, yo sí creo que Coraline merecía ganar más que Up, al ser una película más original, y no repetir el típico cliché de aventura fantástica, pero esa es simplemente la opinión de un usuario más, de internet. Nivel 2. A medida que avanza la película, se ve como la otra madre va perdiendo su poder y influencia, debido a probablemente a que pasó tanto tiempo desde que pudo absorber y agotar el alma de un niño, haciendo que ésta pierda cierta parte de su poder original, no pudiendo controlar en su totalidad a sus propias marionetas, como la copia de Wavy, y el otro padre quien en diversas ocasiones ayudan a Coraline, como dándole pistas sobre lo que en realidad quiere hacer la Beldan con ella. Por ejemplo, la canción del otro padre en su idioma original es más clara, con frases como nuestros ojos estarán en Coraline, además de mencionar que Coraline es como un melocotón que le servirá como sustento de poder a madre, y a su vez a sus creaciones, ya que recordemos que el poder de madre es el poder de todos nosotros. La Beldam, Pennywise, y Dandelo, parecen ser de la misma especie. Si te viste It, verás que la forma en la que se alimenta el vampiro interdimensional conocido como Pennywise, es similar a la Beldam, solo que a diferencia de esta que se alimenta de las almas de los niños, atrapándolos en un mundo aparentemente perfecto, este payaso lo hace a través de sus mayores temores, tomando la forma de lo que más les aterra. Un caso similar y no tan alejado, es el de la criatura salida de los libros de la Torre Oscura, quien tiene una apariencia similar a la de un dulce anciano, hasta que toma la forma de algo que le cause tanta risa a su víctima, que lo hace reír hasta la muerte. Como vemos, todos estos seres comparten cosas en común, además de que su verdadera forma no es humana, y solo la usan para poder atrapar a sus víctimas y pasar desapercibidos, siendo tal vez Bogarts, seres de los que nadie sabe cómo se ven, y que cambian de forma para poder alimentarse, o quién sabe, tal vez alguna otra especie de seres mágicos que no conocemos.
El libro tiene varias diferencias que lo hacen diferenciarse bastante de la película, como que en el libro nunca existió una muñeca que espiara a Coraline, y los únicos que lo hacían eran las ratas, además que en el libro se menciona un cuarto a departamento vacío, cosa que en la película solo pareciera haber 3. Wybie en el libro no existe, por lo que Coraline está siempre constantemente sola, sentimiento que se hace bastante presente, como un sentimiento de desesperanza al no contar con absolutamente nadie. En el libro, en las escenas de violencia, como cuando el gato mata a la rata, o cuando Coraline lo arroja y rasguña a la otra madre, son mucho más violentas, ya que se lee como de la otra madre producto del rasguño, le sale un líquido negro, y con la escena del gato y la rata, este la termina decapitando, y se lee como mientras este la lleva en su boca, no para de gotear sangre. En el libro el otro padre, es un ser desfigurado con forma de gusano encerrado por la otra madre en el cuarto departamento que está vacío, siendo mucho más aterrador y grotesco de lo que vemos en la película. La puerta del otro mundo no es una pequeña puerta, sino una enorme puerta con la cual entrar a un enorme pasillo que te lleva al otro lado. Todos estos cambios y otros más se dieron, para hacer de la película con un tono más familiar, para que sea fácilmente comerciable y rentable, respecto a su material de origen. Hay una teoría que podría explicar el por qué Coraline pasa del otro mundo a su realidad simplemente con irse a dormir, y esta afirma que los primeros viajes de la niña sucedieron en realidad en su mente, cuando ésta se va a la cama, debido al hecho de cómo la beldam pudo saber las voces de los amigos de esta, como para replicarlas a la perfección una vez que ésta ve el cuadro. Además, pese a no ser canon, en el juego vemos cómo Coraline tiene diversas pesadillas causadas por la beldam, además de intentar controlar a Wybie real en sus sueños, pudiendo la beldam tal vez controlar los sueños de los niños para así manipularlos, explicando cómo esta vuelve al mundo real simplemente con irse a dormir, y como la bruja supo de las voces de sus amigos. Recordemos que la misma puede replicar todo lo que rodea el Palacio Rosa, mas no personas que nunca estuvieron ahí. A Neil Gaiman le han preguntado si este no piensa crear una secuela del libro, a lo que este ha dicho que está esperando a que se le venga a la mente una historia que por lo menos sea igual a la película y el libro, o mejor que estos en cuanto a calidad para al menos hacer una secuela, lo que probablemente indicaría que no está pensando en una secuela, y para crear algo que se sienta innecesario, lo mejor es dejarlo así, aunque si vemos el libro y todas sus diferencias, este pareciera ser secuela de la película, ya que como vimos al final de esta, la beldam queda viva y muy debilitada, y la beldam que vemos en los libros está tan débil que ni puede adoptar la forma de la madre de la niña que se quiere comer, pudiendo solo imitar la voz. Además que dichos inquilinos son diferentes en sí, el señor Bobinsky es reemplazado por un tipo viejo llamado Bob, y ni la abuela, y ni Wybie aparecen, y la casa a la que se muda esta familia no es más que una propiedad heredada de un familiar, y lo más importante, el libro transcurre en Inglaterra mientras que la película es en Oregón, Estados Unidos, lo que podría indicar que no solo hay un portal hacia este mundo mágico, sino varios dispersos por todo el mundo. Debido a todas estas diferencias, el libro sería una secuela con los mismos elementos, pero con diferentes actores. Además, por una polémica en la que se metió el creador de Coraline, dudo que veamos una secuela no solo de Coraline, sino de otros libros escritos por él mismo. Hay dos teorías curiosas que circulan por ahí, que dicen que Coraline comparte universo con DC, y que Laika tiene su propio universo compartido, desarrollado a través de sus películas. Por ejemplo, películas como Cubo y El Señor Link, serían el tiempo pasado de dicho universo, y películas ubicadas más en tiempos modernos, como Coraline Voltrox y Paranorman, serían historias que suceden paralelamente, además de su próxima película llamada Wildwood, programada a estrenarse el próximo año, debido a ser un universo donde existe la magia, así como los seres sobrenaturales, y brujas. Y sobre lo otro de DC, bueno, Neil ha escrito varias historias para DC, además de varias apariciones de John Constantine en Sandman, lo cual ha hecho pensar a personas de que bueno, si todas las historias que crea una persona suceden en el mismo plano espacio-temporal, esto vincularía a Coraline con todo el universo DC, y el de Neil. Cuando Coraline va a comprar ropa con su madre, se ve en el espejo de la tienda una extraña señora pelirroja, observando sospechosamente al interior del lugar. Hay quienes piensan que en realidad dicha mujer es la beldam, quien fue al mundo humano y tomó esa forma para espiar a Coraline, aun cuando ésta no está en casa, ya que recordemos que ésta está limitada a lo que la muñeca y las ratas de la casa ven, para saber lo que quiere Coraline en cada momento, para así poder manipularla, explicando el por qué ésta después sabía que Coraline quería una mejor
mejor ropa, y que su madre real no pudo comprarle, no sería descabellado, ya que, después de todo, ya que si ésta pudo mandar a su mano por el portal, que le cuesta a ésta pasar dicho portal, y tomar otra forma para así vigilar mejor a su presa. Es realmente extraño que durante mucho tiempo la abuela de Wavy decidiera no alquilarle a gente con niños, debido al temor de que la bruja tenga más almas para hacerse más fuerte, y así poder tal vez matarla de hambre, pero que con los Jones, esta decidiera a ellos si alquilarles, debido a que probablemente en algún momento la bruja iba a tener que ir a por su nieto, al desesperarse cada vez más por devorar un alma, y debido a la naturaleza curiosa del mismo, lo haría una presa más que perfecta, haciendo que ésta buscara ahora sí a una familia con una niña para alquilarles el lugar, sacrificando a Coraline en vez de a Wavy, aunque viendo la edad de esta, también hay una probabilidad de que ya esté quedando chiflada, y con Alzheimer, y simplemente se olvidó de los peligros de la casa. Por el 2014, Inca Games haría un juego no oficial de Coraline y la puerta secreta, destinado a navegador y teléfonos celulares. En dicho juego tendríamos que recorrer en un entorno enteramente en 2D, los lugares vistos en la película, así como algunos nuevos escenarios, mientras recolectamos objetos claves, y resolvemos las diversas pruebas, que se nos presentan en el camino, pero debido a una reclamación por derechos de autor, la desarrolladora de dicho juego tuvo que darlo de baja por un tiempo, para después volver con cambios notorios en los diseños de sus personajes, y con el nombre de Geralda Inn, y la puerta pequeña, que aún puedes descargar y probar en la tienda de la Play Store por si gustas, y no te dejes engañar por parecer simplemente una copia chafa, porque el mismo tiene reseñas bastante positivas por otros usuarios, haciéndose notar el amor con el que lo hicieron. El señor Bobinsky, además de ser ruso, cosa que queda claro por su acento, también participó en su momento en el desastre nuclear de Chernóbil, en la limpieza de dichos residuos para que la radiación no llegara más lejos de las instalaciones, galardonado con la medalla de liquidador, que fue otorgado a todos aquellos que hicieron su labor y salieron con vida, explicando también su color de piel tan peculiar, y su comportamiento tan loco. Lo raro también de todo esto es que muchos de los que cumplieron su labor en el lugar, terminaban muriendo después horriblemente en una camilla de hospital, debido a la radiación alfa, beta y gamma, a la cual estos sujetos eran expuestos, lo cual levanta la interrogante de saber cómo Bobinsky logró sobrevivir y llegar a una edad avanzada aparentemente con buena salud, y sé que la obsesión por las remolachas proviene de que las mismas reducen los agentes tóxicos y el deterioro molecular que causa la radiación, pero dudo que comer tanto de una fruta te salve de tal exposición radioactiva, y te haga tener una larga vida, pareciendo más una clase de muerto viviente que un ser humano. Esto, bueno, es básicamente porno, y como todo que involucre un film con personajes infantiles y una página con artistas cuestionables, sabrán que nada bueno puede salir de un lugar como este. Solo con ver las imágenes censuradas que muestro ya sabrán la clase de ilustraciones que abundan por ahí de Coraline. Mejor dejemos ya esta capa y avancemos al siguiente nivel. Nivel 3. Al final de la película, la Beldan va revelando cada vez más su verdadera forma debido a estar cada vez está más débil, por lo que no tiene la fuerza suficiente para mantener dicha copia de la madre de Coraline, revelando una apariencia similar a una araña más que a una bruja, o alguna clase de bruja araña, más que hay cierta contradicción en esta observación, como que las arañas por lo general tienen 8 patas y la Beldan solo tiene 6 contando los brazos, pareciendo más una mantis que una araña. También están los que dicen que esta podría ser más bien un escarabajo, debido a las constantes insinuaciones a los mismos durante toda la película, pero dime vos qué piensas al respecto, escarabajo, mantis o una araña. En el libro, el niño fantasma que se le aparece a Coraline le cuenta que cuando estaba vivo, solía vestir con falda, maquillaje y ropa de niña, haciendo ver al chico como uno que nació hombre, pero el cual se siente más cómodo como una chica, o sea un trans prematuro, pero que nada tiene que ver con estos temas, ya que varios pueden malinterpretar esto si no tienen cierto contexto histórico, y es que a mediados del siglo XIX y principios del XX, se solía vestir a los niños en sus primeros años de vida como niñas, disque debido a que así era más fácil cambiarles el pañal, y porque se creía que la ropa para niños de esta edad no tenía que tener género que los diferenciara de las mujeres.
El pozo de agua es probablemente el lugar más enigmático de la película, él mismo lo describe YB como tan profundo que puedes ver un cielo estrellado en pleno día, lo cual ha hecho teorizar a varios de que él mismo es otra entrada al otro mundo, o a un mundo completamente nuevo y desconocido, debido a que en la escena de la intro, vemos como la Beldam arroja la muñeca de Coraline del otro mundo hacia un cielo estrellado, más que esto no tendría el más mínimo sentido, debido a que arrojas una muñeca hacia un pozo que la deje en medio de la nada, esperando a que algún afortunado se la tope y se la dé a la persona a quien le corresponda. Creo yo que más bien fueron las ratas que se encargaron de llevar no solo la muñeca de Coraline, sino hasta la de la hermana de la abuela a sus respectivos lugares, y el cielo estrellado de dicha escena, no es más que un simbolismo al portal de la casa, y otra cosa que tengo que mencionar es, que dicho pozo no tiene nada de mágico al parecer, ya que, como vimos al final de la película, se escucha un chapoteo cuando arrojan la llave junto a la piedra, indicando que simplemente hay agua al final de este. Cuando el gato mata a la rata vemos que de esta sale a Serrín, y es que de eso es que están hecho la mayoría de cosas en el otro mundo, junto al otro padre Waibi, pero queda la pregunta de saber de hasta qué punto esto es así, ya que si todo está hecho de aserrín, entonces lo que está comiendo Coraline durante el banquete también lo es, pero a esta se le ve muy feliz disfrutando de dicha comida como para serlo, aunque también podría ser una ilusión que la haga sentir y pensar que lo que está comiendo es real, más que en otra parte de la película cuando la madre le junta barro al sarpullido de esta en la mano, el medicamento si la termina sanando indicando que hay cosas que pasan en dicho mundo, que si son reales, y no simplemente un hechizo que te haga pensar que el aserrín es un rico pollo asado, pero queda la interrogante de saber hasta qué punto esto es así, y que es real y que no. Pese a que no se sabe mucho del pasado de estos seres, la comunidad ha tratado de descifrar la historia y vida de los niños fantasmas, por lo poco que se sabe de ellos por el libro y la película, antes que estos los devorara la Beldam. Empecemos con el único niño. Es muy probable que este pequeño fantasma venga de una familia adinerada, debido a su vocabulario y el cómo este decía que lo vestían de pequeño, además que este en el libro menciona varias veces tener una niñera que cuidaba de él, siendo tal vez la familia de este ser los verdaderos dueños originales del Palacio Rosa, al ser los únicos que se podían permitir construir tal enorme lugar, y que probablemente pasó sus horas de diversión jugando con un palo y una rueda, ya que por lo que investigué esto era con lo que se entretenían los niños en dicha época, teniendo una alimentación que se basaba en truchas hervidas y papas cocidas, hasta que cayó en las manos de la Beldam, la niña pequeña que en la película es hermana de la abuela de Waibi. No se sabe mucho de ella en realidad, solo que por cómo habla, muchos creen que haya nacido a finales del siglo XIX, al menos eso es en el libro, más que en la película parece ser más contemporánea. La única fuente de información que tenemos en la que se la describe, es que fue una niña muy pálida, sí, en el libro es blanca, y que le gusta mucho las flores al punto de llegar a comérselas, y por supuesto en su versión de la película, supongo que tuvo una alegre infancia al lado de su hermana, hasta que la bruja la raptó. La última niña, la alta alargada, es de las que menos información se tiene, solo describiendo cómo la bruja se alimentaba de su alma y cuerpo, hasta que ya no quedó nada, y esas son las historias de los tres niños, al menos lo poco que logré conseguir de los mismos. Caroline y la poción mágica es una película animada del 2014 que plagia a la película de Coraline y la puerta secreta. La misma fue hecha en colaboración entre brasileños y españoles, que te hace recordar bastante a esos films de animación de bajo presupuesto que te venían como alguna clase de huevo de Pascua en alguno de esos DVDs piratas que comprabas, que si mal no me equivoco, esta película creo que es del mismo estudio que hizo esos vídeos, o por lo menos de los mismos animadores, ya que trate de buscar el estudio de animación en internet y del mismo no encontré ni pío, pero bien, ¿de qué va la historia de esta cosa? Bueno, esto va de Caroline, una niña que vive junto a su abuela en una casa rodante al estilo Ben 10, solo que a diferencia de Ben 10 que son simples vacaciones, acá literalmente dicho lugar pasa a ser su sustento de vida y hogar, ya que es en el mismo donde la abuela vende sus medicamentos. La cosa es que una compañía muy malvada y muy malosa quiere el remolque de la abuela para convertirlo en un puesto de comida rápida, o algo así. También quieren una extraña poción mágica que ésta posee, a lo que ésta se niega, pero la anciana en una persecución se accidenta y es capturada, solo para su nieta y de paso interés amoroso, se embarquen en una aventura para rescatarla, pero ésta tendrá que primero que crear una poción para salir volando hacia donde está esta, debido a que son considerados principales sospechosos de la desaparición de la anciana, y ser capturada también por los villanos para que estos la obliguen a crear dicha poción mágica. Al final la niña escapa, libera a la abuela,
y a su interés amoroso, escapando del lugar para vivir felices por siempre y para siempre, y colorín colorado esta verga se ha acabado. Miren más allá del montón de agujeros de guión que tiene en su trama, y de su animación toda rara, pese a que en un principio iba a ser animada en stop motion, porque supuestamente la mujer que dirigió esta cosa tiene varios trabajos con dicha técnica, la película no se siente como una copia descarada como tal de Coraline, más allá de tener una que otra semejanza con esta, además de que la misma tiene un título alternativo como Brujerías. De hecho, mientras la veía no sé por qué solo podía compararla con esa película rara de Caperucita Roja del 2005, pero bueno, sea copia descarada, o simplemente una película mal hecha, supongo que hubo varios, sobre todo acá en Latam, que se llevaron una mala sorpresa cuando sus padres le compraron una película pirata en alguno de esos puestos que abundan bastante en esta región, y en vez de Coraline, tuvieron a la Coraline de Temu. Mamá, ¿me puedes comprar la película de Coraline? Pero, hijo, si ya tenemos la película de esa tal Carolina en casa. El gato es una entidad enigmática, hay quienes dicen que el mismo coopera junto a la beldam, debido a que comúnmente a los gatos negros se les suele asociar como compañeros íntimos de las brujas, aunque esta suposición queda completamente descartada sabiendo que este siempre está protegiendo a Coraline en todo momento, siendo una clase de espíritu protector, y es que si nos remontamos a otras mitologías como la egipcia, notaremos que a los gatos se les asocia como eso, espíritus protectores, y sanadores y hasta incluso como dioses, y es que lo más probable es que este ser sea uno mucho más antiguo que la beldam, quien trata de ayudar a todo aquel que la beldam intente devorar. En la escena inicial vemos cómo la beldam utiliza varias herramientas para modificar la muñeca de la hermana de la abuela, para convertirla en la muñeca de Coraline, más que en vez de usar herramientas de coser convencionales, esta usa tijeras, agujas y demás herramientas que se parecen a las que los médicos usan para embalsamar a los cuerpos en la morgue, lo cual indicaría que una vez que esta despoja sus almas de los cuerpos de los niños, esta los embalsama y guarda en algún lugar secreto para que se conserven, explicando tal vez el por qué sus almas están atrapadas ahí, y por qué Coraline no se topa en ningún momento con sus cuerpos. Siguiendo con el gato negro en la película del extraño mundo de Jack, hay una aparición de un gato muy similar al de Coraline, esto sumado a otros guiños hacia esta película en Coraline, más una teoría que dice que las almas de los 3 niños a los que la beldam devora, pertenecen a Lock, Shock y Barrel, de la película de Jack, lo que podría confirmar que la ubicación del mundo de la otra madre, está en alguna parte del mundo de Halloween. Durante muchos años se pensó que las señoritas Pink y Forcible podrían ser hermanas, o hasta incluso pareja. Todas estas dudas quedarían resueltas cuando el mismo Neil confirmó en sus redes sociales que ambas estaban en una relación, ya que al compartir tanto tiempo y rivalidad juntas, las hicieron volverse compañeras de vida, hasta que dichas vidas se apaguen. Un círculo de hadas, o anillo de hadas, es una formación que según el folclore europeo, es formado por un baile en círculo de brujas, o de elfos y hadas, y que las personas que osen en entrar en dicho círculo podían ser maldecidas de por vida con la pérdida de un ojo. Más allá de dicha mitología, es curioso que dicho círculo se encuentre alrededor del pozo de agua, ya que estas formaciones se asocian a las brujas, como si la beldam hubiera tenido algo que ver en la formación del mismo, aunque, como vimos anteriormente, dicho pozo no es más que un pozo de agua común y corriente, siendo un detalle sumamente extraño, pero si vemos la novela gráfica del libro, notaremos algo curioso, y es que uno de los niños fantasma tiene alas y orejas de hada, cosa que en el libro nunca se describe, y en la película este detalle nunca se muestra, indicando que la beldam todo este tiempo tuvo el alma de 2 niños, y el de un ser mágico, o sea que esta también puede comerse el alma de seres que no son humanos. Nivel 4. En los 3 cuadros de la casa del otro mundo se pueden ver 3 figuras, 2 de ellas siendo masculinas y una siendo femenina, pese a que se cree que dicho cuadro corresponde a los 3 niños fantasmas, siendo solo un chico que hay en ese grupo. Entonces, si este cuadro no corresponde a estos chicos, ¿quiénes son los niños que aparecen ahí? Pues entre el período en que la beldam se come el alma de la hermana de la abuela, y la llegada de Coraline pasa alrededor de unos 50 años, tiempo en que ésta pudo morirse de hambre, al menos que haya atrapado a otros niños, debido a de seguro haber otros portales, o que probablemente haya más víctimas de las cuales no sepamos.
Esto es una teoría que dice que en realidad, hay otro ser en el otro mundo que controla a la beldad y a sus creaciones, la llamaremos la teoría del titiritero, ya que como sabemos, la razón por la que la beldad le cose botones a los ojos a sus víctimas, es para así tener mejor control sobre ellos, y que se dejen absorber el alma, pero nunca te has preguntado el por qué esta también tiene botones y no ojos normales. Bueno, debido a esto se cree que la misma es controlada, al igual como controla a sus creaciones remotamente. Pistas sobre este supuesto control las podemos encontrar en el libro, donde en algunos momentos de tensión, se insinúa que la que está hablando, no es la otra madre en sí, sino el otro mundo, siendo esta un mero transmisor más, lo cual afirmaría que hay otro ser detrás de bambalinas, que no solo controla a la otra madre, sino a todos los que tengan botones por ojos, y cuyo poder sería limitado, ya que como vemos cada vez que Coraline visita alguna maravilla, su otra madre y varios personajes más desaparecen como por arte de magia, ya que dicho ser no podría controlar tantas marionetas al mismo tiempo, como un titiritero real, también explicando el por qué el otro Ivy no tiene voz, y porque siempre solo vemos a solo uno de ellos hablar, y nunca interrumpirse entre sí, siendo la voz de una sola entidad. Los padres de Coraline lo sabían todo desde un inicio, verán, partiendo desde el hecho de que la abuela de Wavy les cediera rentar a una familia con una niña cuando ésta nunca lo había hecho antes. Esta teoría dice que en realidad la abuela les arrendó después de que los padres de Coraline les insistiera en hacerlo, advirtiéndoles de los peligros de dicho lugar. Esto explicaría el por qué la madre sabe cuál es la llave que abre dicha puerta, así como el por qué ésta pone dicha llave en un lugar alto, donde ésta no lo pueda alcanzar, bajo la excusa de que su hija pueda dormir bien y que no entren ratas. Todo lo fingen ellos, solo para que su hija no entre en pánico. Por eso cuando esta fue raptada y puesta en el globo de nieve, otra razón también para creer que la beldad puede salir del otro mundo, y materializarse en el mundo real, estos fingen que no pasó nada ignorando hasta incluso la nieve en su ropa, solo para proteger a su hija, y esta no se vuelva loca. Esto en la película queda muy ambiguo, pero si vemos el libro notaremos como ahí se dice que los padres de Coraline simplemente estaban fingiendo que nada había pasado, una vez que regresaron del globo de nieve. Además que en la novela gráfica, estos aparecen junto a las almas de los niños, una vez que salen de dicho lugar. Varios usuarios han posteado en Reddit y en otras redes, como si se tratase de un fallo en la realidad, recordar ver escenas y cosas diferentes, que recordaban de la película de Coraline, como gente pensando que la película era en realidad de Tim Burton, gente que recuerda un final completamente diferente, al que todos vimos, como una usuaria que dice y jura que la escena final de la película donde Coraline tira la llave junto a la piedra por el pozo era distinta, diciendo que Coraline le tiende una trampa a la mano, creando una fiesta de peluches alrededor del pozo con un mantel, y dejando la llave en el centro del mismo para que ésta se acerque, y coja la llave y caiga adentro del pozo, siendo más fiel a como se vio en el libro, o que en la escena de los botones la beldad dice algo así como el negro es tradicional, pero si prefieres el rosa o el chartreuse, y eso sería un naranja, y el vermellón, sería el amarillo brillante, y así con otras cosas, como decir que la pijama de Coraline es diferente a como lo recordaban, cosa que es normal. A veces la mente nos juega una mala broma haciéndonos acordar de ciertas cosas que en realidad nunca pasaron, ya que esta funciona muchas veces rellenando eventos pasados con cosas que en realidad nunca sucedieron. Aún así es realmente curioso que en el caso de Coraline, hayan un montón de posts en internet con personas asegurando haber visto una versión completamente distinta de la película que todos vimos. Durante la película se hace insinuación a que Coraline toma alguna clase de medicamentos para lidiar con su mala alimentación. Esto ha hecho pensar a varios de que en realidad la niña está loca, y todo lo que se imagina a lo largo de toda su aventura no es más que producto de su hiperactividad, junto a su desorden alimenticio, causando alguna clase de enfermedad mental en ella, o hasta que incluso esta podría ser una adicta que se imagina todas esas cosas, y nada sea real. Nivel 5. Debido a su antigüedad, se cree que el Palacio Rosa fue en algún punto un centro de rehabilitación, sobre todo para niños, ya que el estado de Oregón, abundaban dichos lugares, y puesto que el mismo lugar pasó de dueño en dueño, no teniendo una sola familia fija, en algún punto de su historia pudo ser alguna clase de orfanato para niños con discapacidades, lo que le pudo haber dado a la beldad un enorme banquete, y sin querer, una gran fuente de poder, explicando por qué esta es tan poderosa, además de que en el presente, antes que viniera la familia de Coraline, los únicos que habitaban el Palacio Rosa eran un alcohólico, y dos viejas con problemas motrices, respaldando aún más esta teoría.
A diferencia de los otros niños que cayeron probablemente en el juego de la beldam, y fueron consumidos en su primer viaje, Coraline fue diferente a estos, y esta se lo quiso pensar mejor. La cosa es que, tras superar esta tentación, la beldam vería a Coraline como algo más que simple comida, la vería como una posible heredera que continúe su legado, explicando tal vez el enorme interés que ésta siente hacia ella, como algo más que un simple manjar. Las ratas, pese a su rol menor en la película, en el libro estas parecieran tener mente y conciencia propia, y ser algo mucho más grande que simples roedores, ya que en el libro el primer encuentro que tiene Coraline con estas les cantan una canción que dice, somos pequeñas, pero somos muchas, pero somos pequeñas, estuvimos aquí antes que tú, y estaremos acá después de que te vayas. La otra vez que las vemos hablar fue en el otro mundo, donde se reúnen en una gran masa enorme, para decir lo siguiente, tenemos dientes y tenemos colas y tenemos ojos, estuvimos aquí antes que cayeras, y estaremos aquí cuando nos levantemos. Coraline dice recordar esas palabras de algún lado pero no logra dar con ella, luego la montaña de ratas se desmorona y de ella surge un viejo, con ojos de botones, el cual le pregunta a Coraline si quiere ver a las ratas alimentándose en el Ártico, a lo que ella se niega. Durante todo el libro a Coraline se le ve sentir malas vibras hacia estas ratas, y sumado a los murmullos que estas hacen cuando están cerca, como si estuvieran hablando en otro idioma, ha hecho pensar que las ratas son algún otro ser tipo colmena, que separadas pueden ser muchas, pero unidas son un ser superior, y habría que ver qué tan superiores son, y si son dependientes del control de la otra madre, como un ser que busca de alguna manera tener alguna clase de control, o influencia en el otro mundo. Según esta teoría, la beldam no puede recrear a las personas del mundo real, al menos que éstas hayan estado al menos una vez en el otro mundo, explicando el hecho de que ésta no puede crear una copia perfecta de Wavy, y por qué ésta no pudo materializar a los amigos de Coraline en la casa, porque piénsalo bien, si Coraline tenía un lazo de amistad bastante fuerte con estos chicos, como se insinuaba, ¿por qué no utilizarlos como una arma perfecta para que ésta se quede en la casa? Es en esto que también entra a colación la jarad de dulces. Pese a que muchos creen que la misma representa las fechas en que las almas de los 3 niños fantasmas fueron consumidas, esta teoría le da un ligero giro, al no representar la fecha en las que los niños murieron, sino las fechas en que Pinky Forcible y Bobinsky entraron por el portal mágico y no salieron, y es que si te pones a analizar los dulces en dicho jarrón, podrían simbolizar las almas de estos 3, al igual que las bolitas que tenían encerradas las almas de los niños, siendo que la beldam no solo podría tentar almas jóvenes para ser consumidas, sino hasta también a adultos, porque seamos sinceros, habiendo un enorme mundo lleno de almas por consumir, ¿por qué únicamente limitarse a niños, si también puedes tentar a los más grandes con promesas similares a la de los infantes? Según cuenta Neil, la verdadera historia que inspiró el libro de Coraline, fue que en su pequeño pueblo cerca de Inglaterra, se suscitaría un hecho escalofriante, en donde una señora ya mayor, tendría a su joven nieta encerrada en su casa, la cual tenía prohibido salir de dicho lugar, y como si fuera el cuento de Rapunzel, pero sin un príncipe que la rescate, y con un final macabro, dicha joven un día terminaría perdiendo la vida, tras que un feroz incendio alcanzará la vivienda, y ya que ésta tenía prohibido salir, las llamas la devoraron. Un día un joven Neil junto a otros amigos llevados por la curiosidad, decidieron entrar a dicha casa, y apenas entraron notaron un gran olor nauseabundo, así como un montón de prendas dispersas por todo el lugar, y en el cuarto donde solía dormir la niña, un cenicero y una cuna con una muñeca con aspecto macabro, con ojos de botones, pelo rizado, y una sonrisa cosida de una forma que la hacía parecer forzada. El pueblo al enterarse internaron a la señora en un centro psiquiátrico, debido a creer que estaba loca. Lo macabro es que según Neil, es que la vieja practicaba la brujería, y que la muñeca era un intento de resucitar a su nieta ya fallecida, y que después del incendio, de la casa se solían escuchar gritos y la voz de una niña, como si ésta nunca hubiera muerto, una historia que él mismo afirma que fue verídica, y que terminaría inspirando la historia que éste escribiría tiempo después. Es curioso como la beldam desde que captura a la hermana de la abuela, ya sabía quién iba a ser su próxima víctima antes que llegara, tanto como para coger la misma muñeca que utilizó para atrapar a esa niña, y modificarla con la apariencia de Coraline, y tal como dice Wavy, dicha muñeca ya tiene bastante tiempo desde que la encontraron, además que en el libro esta afirma que ha estado esperando a Coraline durante mucho tiempo, esto sumado a que uno de los fantasmas usa modismos propios de un inglés muy antiguo, ha hecho pensar de que la misma puede
de viajar en el tiempo, o por lo menos enviar objetos y atrapar a otros niños de otras épocas, a través de otros portales. También podría ser que el tiempo en dicha dimensión avanza a un ritmo mucho más lento que en el mundo real, explicando por qué esta tiene tantos años y por qué cuando Coraline viaja a dicho lugar, pareciera que el tiempo se detuviera en su mundo, aunque como digo, esto no explica el hecho de que ésta supiera quién sería su próxima víctima, mucho tiempo antes que ésta llegara. Nivel 6. La teoría del limbo dice que en realidad Coraline está atrapada en una clase de limbo en el que el Palacio Rosa es alguna clase de lugar transitorio hacia el descanso eterno, y el otro mundo vendría a representar el inframundo, donde un demonio intenta comerse las vidas de los que ya no están con nosotros. El señor Bobinsky murió en Chernobyl, al exponerse a altas dosis de radiación, explicando el por qué llegó de un color azul. Las bailarinas murieron de vejez, ya que una está ciega, y la otra apenas si puede caminar. Coraline y sus padres murieron en un accidente automovilístico, llegando al otro mundo con su auto dañado y buscando un lugar donde quedarse, y los demás personajes como Waibi, su abuela y el gato, serían ángeles que intentan proteger a Coraline del peligro de dicho lugar. En la fantasía por lo general siempre se cuenta que la única que puede derrotar una bruja, es otra bruja, lo que explicaría por qué de entre todos los niños, Coraline fue la única que pudo vencer a la Beldam. También a su vez explicaría el por qué esta parece tener cierta sensibilidad para lo sobrenatural, y el gran interés que la Beldam siente hacia ella, siendo al igual que esta, una posible bruja con poderes dormidos. Algo que podría respaldar la teoría del titiritero es que cuando Coraline entra por el portal hacia el otro mundo, este parece tener vida, como si fuera la cavidad de algo mucho más grande. En el libro esto queda aún más claro, ya que ahí cuando Coraline pasa por la puerta, siente una presencia que lo describe como lento y mucho más viejo que la otra madre, y de paso sabía que Coraline estaba ahí. Esta presencia jugaría un rol no más que de espectador, así como Gam, del libro de Stephen King, quien solo observa la constante lucha entre el payaso y la tortuga Maturín, del cual tal vez Neil cogió inspiración, y si esto es cierto, dejaría al gato y a la Beldam como dos simples fuerzas opuestas tratando de acabarse el uno al otro, y algo mucho más grande que acecha desde las sombras, que no más es un simple espectador, viendo a dos de sus creaciones pelear, y disfrutar de dicho duelo. Debido a que el jardín del Palacio Rosa tiene la forma de la cara de la Beldam, y que la misma parece tener cuadros de un propietario desconocido, ha hecho a varios teorizar que el primer dueño del lugar fue nadie más que la Beldam, además que esta afirmó que fue humana, con la frase que dice que ella mató y enterró a su propia madre, siendo tal vez una bruja que en busca de inmortalidad, descubrió el otro mundo transformando dicho lugar en una trampa para niños, para así absorber sus almas y obtener inmortalidad, y el gato, debido a su semejanza con la foto del niño de ojos azules, probablemente fue su primera víctima que logró escapar de ella, y convirtiéndose en una alma protectora, que intenta proteger a otros niños que ésta intenta devorar, o quién sabe, tal vez hasta incluso pudo haber sido hijo de la misma. En este año se iba a dar un esperado musical sobre Coraline, que venía de retraso en retraso desde principios del 2020, debido a la pandemia, pero que al final sería cancelado debido a diversas acusaciones de abuso sexual que le hicieron a Neil Gaiman a principios de este año, de las cuales la más sonada y famosa, es sobre cómo una niñera contratada por la ex esposa de Neil, y que le sirvió a la pareja mientras estos estaban juntos, pero cuando Neil se divorció de su esposa, la chica cuyo nombre real es Scarlett Pavlovich, tuvo el valor de contarle a Amanda Palmer, la ex esposa de Neil, lo que ésta hacía con ella cuando estaban solos, con lágrimas en los ojos. Esta dijo que un día en el que se encontraba trabajando junto a Neil, este la invitó a tomarse un baño juntos, a lo que ésta se negaría, para poco después aparecerse delante de ella completamente desnudo, y comenzar a tocarla y a masturbarse, y pese a su negativa, al final tuvo que ceder, para después de terminar, exigirle que lo llamara Master, además de muchos otros abusos más, que sucedieron después, que incluyen fetiches con orina y excremento humano, y otras humillaciones y vejaciones, algunas hasta incluso frente a su hijo pequeño. Dicho caso llegó al tribunal junto a otros más que salieron poco después de supuestos abusos a otras mujeres. Aún no se ha determinado una sentencia, ni quién es inocente o culpable, ya que aún sigue en desarrollo, y del cual no se ha sabido nada más desde hace meses. Más que es bastante escandaloso como un tipo que se hacía autoproclamar como aliado feminista, y el cual a través de sus diversas historias, que aunque oscuras, quería transmitir un mensaje de luz y esperanza, en un mundo que pareciera estar consumido por la oscuridad, haya cometido
cometido tales actos, más que un detalle curioso que podemos sacar de la vida de Neil, mucho antes que sucediera esto, es que este siempre que se le preguntaba sobre su infancia, siempre esquivaba la pregunta, debido a tal vez tener un trauma que no pudo superar. Para el que no lo sepa, sus padres dejaron su trabajo, para unirse a la iglesia de la cienciología, que es polémica no solo por sus prácticas, sino por tener a violadores operando entre sus filas, y debido a que los padres de Neil fueron de los primeros en unirse en Reino Unido, los hicieron ocupar los cargos más altos e importantes en dicha organización, lo que expuso al niño a los líderes más poderosos de la cienciología, y debido a que esta gente tiene la creencia de que los niños deben de ser tratados, al igual que los adultos, lo que probablemente indicaría que Neil sufrió de muchas cosas horribles en el tiempo que su familia formó parte de dicho culto, explicando tal vez sus acciones modernas. Dicho caso sigue en desarrollo, vuelvo y repito, y el tipo se defiende no desmintiéndolos, pero sí diciendo que todo fue consensuado, como simples actos de dominación y sadomasoquismo, insinuando que su esposa está detrás de tales acusaciones, ya que al final de su divorcio, ellos no quedaron en buenos términos al parecer. Esperemos que pronto el caso se aclare más, y la verdad salga a la luz, más que para los fanáticos de los cómics, y de Coraline obviamente, les debió parecer duro como el nombre de uno de sus más grandes ídolos, fue manchado a inicios de este año por una polémica como esta, además que las reimpresiones de sus historias, están completamente detenidas, hasta nuevo aviso. Hay quienes creen que en realidad Coraline es una metáfora del abuso infantil. La beldad vendría a representar a esa persona quien trata de tentar a los niños con promesas falsas, para raptar a niños cuyos padres los tienen descuidados, para así quedar a merced de esta clase de sujetos, siendo una clara referencia a la pederastia, lo cual también, si lo ligamos a la historia extraña que el creador tiene con la cienciología, podría al fin y al cabo ser cierto. Sin duda, Coraline es una gran película que, pese a su mensaje optimista de apreciar lo que tenemos pese a no ser perfecto, y de no dejarse llevar por las cosas superficiales, no importa qué tan lindos sean, tiene muchos misterios y un gran lore que da cabida a muchas teorías que pueden hacerte ver este film de una manera, digamos, diferente. De mi parte eso ha sido todo por el día de hoy. Me despido, no sin antes agradecerle al Panadiero por ser el caballero negro que mantiene este canal mes tras mes con su pequeña suscripción, y invitarte a ti también a formar parte de estas tropas nobles, si te interesa aparecer, al igual que ellos, al final del video, y tener acceso anticipado a los mismos. Aquí te dejo dos vídeos que puede que te interesen, y nos vemos próximamente en otro video.